habéis estado escuchando hasta ahora, el tema de los secados térmicos es un tema que bueno, ha ido un poco hacia atrás, porque se hicieron grandes inversiones en el tema de los secados térmicos, pero en julio de 2013 entró un nuevo Real Decreto que afectaba al tema de las primas de todas las cogeneraciones. Entonces, bueno, esto es una cosa que ya sabemos los que estamos en cogeneración, que nos bajaron bastante el tema que estábamos cobrando, con lo cual ya realmente la factura de lo que estamos pagando por la compra del gas que utilizamos para esa cogeneración ya no se llega a compensar ni siquiera con el tema de la compra con el tema de la venta de electricidad. Más luego a todo esto habría que sumar toda la serie de impuestos que se han ido poniendo en este tema, pues por ejemplo el tema del peaje de generación, el impuesto de electricidad, el impuesto de hidrocarburos que pagamos en la compra del gas, la compra de derechos de emisión de CO2, todo esto empiezas a sumar y bueno, lo que antes era una cuenta positiva, ahora empieza a ser una cuenta negativa. Entonces, si la aplicación agrícola se le empiezan a poner también pegas para hacerla en determinadas comunidades autónomas, y los secados también tenemos estos problemas de coste, sobre todo, ¿no? Y de explotación, pues la verdad es que esto empieza a ser un problema, ¿no? Entonces, bueno, en el canal de Isabel II, que es la empresa que estoy representando yo, hemos apostado, bueno, igual que el ayuntamiento, ha comentado antes Pedro Catalinas, nosotros estamos apostando por seguir funcionando con el secado térmico. Lo que pasa es que en vez de tener el secado térmico al 100%, pues lo estamos utilizando al 30%, porque es una inversión muy grande que se ha hecho y que no vamos a dejar parada, ¿no? Entonces, bueno, en la Comunidad de Madrid, para el que no lo sepa, en el canal de Isabel II, sí, vale, tenemos en la Comunidad de Madrid, los lodos, hay una parte que los gestiona el canal de Isabel II y hay otra parte que los gestiona el ayuntamiento en sus dos secados térmicos. Entonces, las depuradoras que llevamos en el canal de Isabel II, el tratamiento de los lodos, tiene una gran peculiaridad, que es que estamos hablando de 150 depuradoras. Esto significa que tenemos muchos lodos diferentes, con diferentes sequedades y con diferentes características, ¿no? Entonces, bueno, pues esto a la hora de meterlo en un secado, pues también genera una serie de problemas, ¿no? Aunque, bueno, que veáis más o menos aquí que la producción en 2014 era de 180.000 toneladas, 42 de materia seca. Estas 180.000 toneladas es verdad que han ido disminuyendo en los últimos años, pues hace unos 5 años podíamos estar a lo mejor en 200, 220. Esto se debe a dos motivos, a que bueno, con la crisis se está llegando menos agua residual a las plantas, con lo cual se está generando menos lodo, y por la otra parte hemos mejorado también nuestros procesos de digestión anaerobia y de deshidratación, con lo cual estamos secando un poco mejor. Podéis ver aquí más o menos que la media de sequedad estaría a lo mejor en un 23% aproximadamente, con lo cual también habría que empezar a trabajar en origen, en ir buscando procesos en los que se pueda disminuir ese volumen de lodo que luego haya que tratar después, ¿no? Pues bueno, para que veáis un poco la gestión que hacemos con los lodos en el canal, básicamente el 70% sería aplicación agrícola. Tenemos muchas zonas, sobre todo en la zona sur de Madrid, que son agrícolas, que están en la Vega del Tajo y en las que se puede aplicar perfectamente, ¿no? Y luego hay otra parte que llevamos al secado de Loeches, que es donde tenemos esta planta de secado térmico. Y en esta planta, bueno, pues tenemos secado térmico con cogeneración, un compostaje y un vertedero, con lo cual podemos tratar todo tipo de lodos. Entonces, el lodo que secamos en el secado térmico, secamos tanto lodo apto para aplicación agrícola como lodo no apto para aplicación agrícola. Sobre todo el secado térmico nos ha resuelto un gran problema con los lodos no aptos,
porque al secarlos ahora se los podemos mandar a la cementera, que los utiliza como un combustible, ¿no? En vez de utilizar las harinas cárnicas que utilizaba antes, pues ahora utiliza el lodo seco no apto. El único tema es que, por ejemplo, la cementera que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid, que es la de Morata, que es de las más grandes que hay en España, pues también con la crisis estas cementeras pues funcionan 3 meses al año, y luego esos 3 meses que funcionan pues requieren una cantidad de lodo seco muy importante, que nosotros no se la podemos dar, porque no pueden mezclar combustibles, porque eso les hace variar su PCI, ¿no? Y entonces la calidad que sacarían del clinker es inferior, ¿no? Con lo cual, pues bueno, estamos mandándolo realmente a la cementera que está abierta en cada momento. Nos ha tocado a veces mandarlo a Sagunto, a Moncada, bueno, pues un poco lo que está abierto en cada momento cuando viene ese lodo no apto. Pues nosotros el lodo no apto no lo podemos controlar, o sea, te llega con un vertido de las industrias a la depuradora y cuando lo caracterizas ves que tiene ese contenido de metales más alto y no puedes hacer otra cosa que gestionarlo de esta forma, ¿no? También alguna vez hemos hecho un compost gris para meterlo en vertedero, pero bueno, es mejor intentar valorizarlo que meterlo a vertedero, ¿no? Aunque en Loeches también tenemos un vertedero y nos admiten el lodo no apto, ¿no? en la autorización ambiental integrada, ¿no? Lo que sí que no se puede hacer sería meter lodo seco, porque bueno, sería bueno porque reducimos mucho su volumen a la hora de meterlo en el vertedero, pero sabéis el problema de ignición que tiene este lodo seco y bueno, pues podríamos provocar un incendio en la celda del vertedero, ¿no? Entonces la única forma de meterlo a vertedero es intentar compostarlo para reducir su humedad y hasta el 65%, que es lo que nos admite en el vertedero, y meterlo ahí. Bueno, ahora os voy a contar un poco la planta de Loeches, cómo la tenemos organizada, ¿no? Esta sería la planta. Bueno, tenemos sobre todo lo que es la zona de recepción de los fangos, aquí con las 4 tolvas, y luego tendríamos la zona de compostaje, que sería aquí por esta zona, la zona de secado térmico y la zona de cogeneración. La zona de compostaje nos ocupa bastante porque bueno, pues tenemos que tener una campa, que es esta que veis al final, para ir almacenando poda, para poder hacer ese compostaje y ese rechazo del compostaje. Y luego, aunque la fermentación la hacemos en unos túneles, ¿no? la maduración hay que hacerla en una campa cubierta y eso pues ocupa mucho espacio y lleva bastantes meses, ¿no? Entonces el compostaje es un proceso mucho más lento y al final también te genera un producto, ese compost, que a veces está complicado de vender en el mercado, ¿no? Aunque tanto el lodo seco apto como el compostaje lo tenemos registrado en el Ministerio como fertilizante, sí que es verdad que a veces es difícil cumplir, que como tenemos tantas depuradoras diferentes, cada una con unos metales diferentes, al final, bueno, pues se hace ahí una mezcla que alguna vez pues no cumple y entonces hay que gestionarlo como lodo compostado, ¿no? Por el Real Decreto, el 1310, ¿no? No se podría utilizar como fertilizante. Bueno, aquí os pongo un poco la capacidad de tratamiento que tiene la planta de secado térmico, son de 105.000 toneladas, compostaje 50.000 toneladas y bueno, en total estaríamos hablando de 155.000 toneladas las que podemos tratar allí en Loeches. El compostaje es en túneles y bueno, lleva eso, pues un proceso de maduración y un proceso de fermentación. Se metería aquí en los túneles, se aporta agua, se aporta oxígeno en estos túneles cerrados y bueno, al final se saca el compost, ¿no? Se mezcla con la poda. Y luego vamos a lo que es el secado térmico y la cogeneración, que bueno, aquí os pongo los datos que los llevaréis y ahora lo vamos a ir viendo un poquito más en detalle, ¿no?
Bueno, y el vertedero en el que tenemos eso, dos celdas, y que lo tenemos ahí pues para caso de no poder hacer nada con este lodo no apto, pues poderlo meter en nuestro propio vertedero. Realmente ahora este vertedero lo estamos utilizando para los residuos del pretratamiento de las depuradoras, lo que es bueno, pues la reja, el tamiz, ese tipo de residuos es el que estamos llevando allí, y si en algún caso lo tuviéramos que utilizar para lodo, tenemos autorizado el código LER, ¿no? del lodo. Entonces, la capacidad que tendríamos de tratamiento en la planta son de 300 toneladas al día, 15 bañeras. Y bueno, esto que os he puesto aquí lo vamos a ir viendo un poco en fotos para que sea más fácil, ¿no? Entonces entrarían aquí los camiones a la planta. Todos los camiones que entran se pesan, tanto a la salida como a la entrada, para tener un registro exacto de lo que está llegando, sobre todo de lo deshidratado. Y también trae su analítica, ¿no? Con el boletín de transporte, y se ve exactamente pues bueno, cuál es el tipo de lodo que viene, qué características trae y de qué planta viene, para tener la trazabilidad completa, ¿no? Del lodo. Entonces aquí cuando llega el camión tenemos 4 fosos, entonces se le indica a qué foso debe de ir, porque cada foso iría a una tolva, ¿no? Entonces, de estas 4 tolvas que tenemos una para lodo no apto, para que cuando estemos secando el lodo no apto nunca se mezcle con el lodo apto y tengamos la seguridad de que el lodo seco que estamos sacando es no apto. Luego tenemos otras 2 tolvas para el lodo seco apto, y luego tendríamos otra para enviar al compostaje. Entonces se le indica a qué camión debe de ir. En estos fosos donde descarga, que son de 60 metros cúbicos, hemos tenido que poner unas rejas, pues porque al final, bueno, aquí solamente recibimos de camión bañera, o sea, no recibimos de contenedores, porque bueno, pues al final siempre se corre el riesgo de que el operario que esté en la planta pues acabe tirando junto con el lodo la lata de Coca-Cola, y te acabe ahí y se acabe metiendo en el secado, y al final eso genere un problema. Hemos puesto esta reja que filtra más o menos esos impropios que van llegando, pero bueno, nos hemos encontrado de todo. Cuando hemos limpiado el secador hemos encontrado hasta pantalones vaqueros allí y de todo, ¿no? Telas, fibras, hay un montón de residuos, ¿no? Que llegan. Y en el fondo de esos fosos de 60 metros cúbicos tenemos unas bombas que ya lo envían a estas tolvas de 400 metros cúbicos, que son las 4 tolvas estas que veis aquí. Además, la instalación esta tiene la característica de que toda la desodorización de la planta pasa por un biofiltro natural de madera, que funciona bastante bien este tipo de desodorización. Hemos hecho pruebas de olfatometría y funciona muy bien. Bueno, aquí veis igual las 4 tolvas, bueno, con todos los tubos que salen que salen de los fosos hacia las tolvas, ¿no? Y luego tendríamos una tolva intermedia, que de esas tolvas se pasa a estas tolvas intermedias, que son las que alimentarían el secado térmico, ¿no? Les voy a comentar un poco la cogeneración. Tenemos 3 motores de Rolls-Royce de 6,6 megavatios eléctricos, bueno, de 16 cilindros, como veis aquí, a gas natural. Tenemos unas RM por las que llega el gas natural, y donde medimos exactamente ahí con el contador cuánto es el gas que consumimos al año. Entonces, bueno, como os comentaba antes, aunque nos han bajado las primas, también una de las ventajas que tenemos nosotros es que el contrato de la compra de gas lo tenemos indexado al precio del barril Brent y al euro-dólar, ¿no? Al cambio euro-dólar, porque viene, como el Brent es en dólares. Entonces esto lo vamos revisando cada 3 meses, y bueno, como sabéis, ahora está el Brent estará a unos 60 dólares más o menos, pero hace un par de años estaba a 100,
con lo cual el precio del gas ha bajado. Entonces no quiero ni pensar si las retribuciones son actuales así, cómo será cuando empiece a subir el barril Brent, ¿no? El problema que vamos a tener. Bueno, ahora vamos a entrar a ver un poquito cómo sería la cogeneración. El gas natural entra, esto que se pinta en amarillo serían los tubos de gas natural que entra a la cogeneración, a los motores, estos motores que son de 16 cilindros, con un turbo, con una precámara y con unos tubos que expulsarían los gases al exterior, ¿no? Aquí tendríamos lo que es el alternador. El alternador sale por aquí la electricidad a 15 kilovoltios y luego tenemos fuera una subestación. Tenemos fuera una subestación que lo transformaría a 45 kilovoltios y ya lo vendemos en otra subestación más grande que ya sería la que alimenta, bueno, pues a toda esta zona de Torrejón, Alcalá, etcétera, ¿no? Bueno, aquí veis un poco cómo sería el interior del motor, con movimiento de los cilindros, el cigüeñal, la biela, ¿no? Que eso sería lo que haría al final mover ese alternador, ¿no? Esto sería la parte de la refrigeración del motor con sus auxiliares. Tenemos una refrigeración en alta y una refrigeración en baja. Esto sería el centro de control, donde controlamos exactamente, pues sobre todo energía activa y reactiva que estamos vendiendo, porque al final tenemos un cable de 2 kilómetros, que es donde estamos entregando la electricidad, y la energía reactiva que te está saliendo de los motores no es la misma que la que estamos entregando allí. También estamos funcionando en Loeches en régimen de autoconsumo, con lo cual, como tenemos uno de los motores siempre funcionando 24 horas, pues prácticamente no compramos nada de electricidad a la red. Ahora, con todo esto que se está moviendo del nuevo Real Decreto de autoconsumo, pues tendríamos que empezar a estudiar, a ver esto cómo nos afectaría, ¿no? Bueno, esto sería la refrigeración, que la tenemos con unos aeros, con unos ventiladores y unas torres de refrigeración también para el circuito secundario, ¿no? Los humos que salen del motor, pasado el turbo, entrarían en una caldera, que es esta. En esta caldera hay un intercambiador de calor. Entonces ese calor que sale por el humo, por el motor, se lo estamos transmitiendo a un circuito de aceite, y ese aceite caliente es el que mandamos al secador y con el que secamos el lodo. Entonces es una instalación bastante segura, porque no estamos metiendo el calor directamente, sino a través de un intercambiador. Se pierde un poquito de calor en el intercambio, pero es una instalación bastante segura. Entonces, en principio, nosotros no hemos tenido ningún problema de explosiones en la planta. Y bueno, sí que alguna vez aquí en la caldera, en el intercambiador, que se mueven temperaturas muy altas, ¿no? De 400 grados, sí que alguna vez se quedó aquí alguna chispa, ¿no? Y se generó aquí una especie de explosión en la caldera, pero vamos, que no afectó más que a que, bueno, reventó esta parte. Hemos aprendido de esta experiencia y, bueno, hemos puesto ahí unos paneles de venteo. Entonces, cuando se produzca la deflagración, pues al final aquellas ventanas se abren, sale por ahí toda la energía de la explosión y no habría mayor problema, ¿no? Bueno, esta sería la subestación en la que transformamos de 11 a 45, que esta la tenemos en la propia instalación. Y luego esta sería la subestación que veis ahí, que es ya muy grande, de 400 kilovoltios, que es en la que entregamos la electricidad. Y ahora entraríamos a la parte del secador. Entonces, comentaros sobre todo que el secado que tenemos en Loeches es un secado de última tecnología, ¿no? Porque esta planta empezó a funcionar en 2010 y bueno, pues es de baja temperatura y de lecho fluidizado.
Entonces trabajamos a una temperatura de 85 grados, que realmente es una temperatura muy baja, ¿no? Y bueno, pues al final eso aporta bastantes ventajas, ¿no? Con respecto a otros secados. Además emite menos emisiones de CO2 y el tiempo de permanencia son 50 minutos y bueno, es adaptable a todo tipo de lodos que tengan diferentes humedades, porque al final, como estamos juntando lodos de varias depuradoras, pues había que buscar un sistema que fuese adaptable. Entonces el funcionamiento del secado va sobre todo por la temperatura de salida de los gases, ¿no? O sea, la salida de temperatura de los gases siempre se tiene que mantener en 85 grados, entonces la cantidad de lodo que va entrando al secador va variando en función de cómo va variando la temperatura de salida, ¿no? Con lo cual da igual la humedad con la que lo metas, ¿no? En el secado. Bueno, esto sería un poco el esquema de funcionamiento del secado. Bueno, aquí en vez de a través de la cogeneración se ha puesto una caldera de aceite térmico. Realmente tenemos una caldera de aceite térmico, o sea que en el caso de que no quisiéramos enchufar la cogeneración, pues podríamos mandar el calor al secador, ¿no? Calentar ese aceite, pues metiendo gas natural. Lo que pasa es que no tendríamos ese retorno de la retribución, ¿no? De la venta de electricidad, ¿no? Y además esta caldera la tenemos solamente diseñada para el funcionamiento de una línea de secado, ¿no? Entonces se metería el aceite caliente aquí en el interior, por la parte de arriba entraría el lodo, por la parte de abajo tendríamos una especie de gas que movería el lodo formando lo que es el lecho fluidizado, ¿no? De tal forma que tendríamos ahí todos los granitos de lodo flotando, formando una especie de conjunto único que parece que es como si fuera una especie de líquido, ¿no? Lo que tenemos ahí en el interior. Entonces la ventaja que tiene eso es que pues todas las partículas que hay en el interior tendrían la misma temperatura y se podrían secar al mismo tiempo. Así no tenemos unas partes con diferentes temperaturas dentro del secado. Entonces, una vez que el lodo ha perdido su temperatura, saldría hacia afuera a un enfriador. Entonces aquí enfriamos el lodo que sale a 90 grados, lo enfriaríamos a 40 con un enfriador y luego lo almacenamos, ¿no? Esto es también una máquina de lecho fluidizado donde metemos un gas inerte en el que enfriamos el lodo. También aquí es muy importante en el secador mantener una cantidad de oxígeno muy baja, que es lo que te da la seguridad al secador, ¿no? Trabajamos con un porcentaje de oxígeno que está más o menos en el 1,5%, ¿no? Para que os hagáis una idea, pues en el aire el porcentaje de oxígeno es un 20%, ¿no? Aquí en cuanto la consigna sube por encima del 8% ya para el secador, para que no tengamos ese problema de meter oxígeno y que se pueda producir una combustión en el interior. Luego tendríamos una línea de gas, o sea, por la parte de arriba saldría el gas con parte del polvo, saldría a 85 grados, esto lo pasamos por un ciclón donde separamos ese polvo del gas y el polvo lo volvemos a meter mediante una mezcladora, o volvemos a meter otra vez al secado. Luego ese gas lo enfriamos en un scrubber, en un separador de gotas, lo limpiamos y lo volvemos a meter. Vale, entonces, bueno, esto que se estaba comentando aquí en este esquema lo vemos si queréis en unas fotos, un poco más rápido. Entonces, bueno, esta sería la caldera que os comentaba, auxiliar, que podemos utilizar para poder arrancar el secado sin necesidad de la cogeneración. Estas serían las soplantes por las que metemos ese gas inerte al lecho fluidizado. Estos serían los 4 tubos por los que entra el gas.
El secador se compone de 3 partes, sería una parte abajo por donde va entrando el gas, y otra parte aquí que serían los tubos de aceite, en los que el lodo en contacto con el aceite va perdiendo cada vez más tamaño y más volumen hasta convertirse en unas partículas muy pequeñitas, como de 2 milímetros más o menos. Y bueno, y por aquí arriba estaría la entrada del lodo, que bueno, el lodo entra como en una especie de, digamos, de chorizo que se va cortando y va entrando y mezclándose con el lodo y va cayendo hacia abajo, va flotando y al contacto con estos tubos de aceite pues va perdiendo ese agua y cada vez se va quedando más pequeñito, ¿no? Bueno, esto sería otra parte de secado. Estos serían las bombas por las que metemos el lodo al secado desde la entrada. La entrada al secado es a través de cuatro tubos, tenemos 4 entradas. Aquí veis la máquina que va rebanando el lodo cuando va entrando, ¿no?, la torta al secador. Aquí estaría el mezclador, que mezcla el lodo con el polvo para meterlo al secador. Bueno, esta sería la salida de los gases, ¿no?, por arriba, a 85 grados. Aquí estaría los ciclones, donde separamos ese polvo de ese gas. Tendríamos aquí el scrubber, que es donde estamos lavando ese gas. Y bueno, y al final ese gas se vuelve otra vez a recircular y volvería otra vez a la soplante para volverlo a meter en ese circuito y poderlo siempre tener inertizado, ¿no? Bueno, esta sería la máquina enfriadora, el almacenamiento en estas tolvas de salida, que también mantenemos con gas inerte para que no exista ningún problema de ignición dentro. Y bueno, aquí ya vendría el camión, engancharía aquí con la mangota esta que tenemos aquí. Y también tenemos montado aquí una ensacadora al final, que realmente, como lo estamos vendiendo a granel, la ensacadora no la estamos utilizando. Bueno, y este sería el producto final, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo que os quedéis un poco con el tema como conclusión del problema que tenemos con el Real Decreto 413 de electricidad, de las retribuciones y del pool, que cada vez nos han bajado más. Otro tema importante sería que a los secados térmicos nos han considerado como cualquier otra industria, nos han considerado como un servicio público, con lo cual nos aplica absolutamente todo que a cualquier otra industria en tema de impuestos, etcétera, con lo cual, bueno, pues alguien debería pensar que si queremos seguir funcionando con los secados, pues deberían por lo menos excluirnos de algunos impuestos, ¿no? De hecho, pues en Barcelona, sobre todo, que también es una de las zonas donde más lodo se genera, ¿no?, igual que en Madrid, pues allí también están los secados térmicos están parados. En Madrid, que tenemos 3 secados térmicos, también hay dos parados, nosotros estamos al 30%. Pues esto supongo que si queremos gestionar bien los lodos, pues tendremos que ir evolucionando hacia una legislación que permita hacerlo, ¿no? Y bueno, pues que os quedéis con esa conclusión. Muchísimas gracias.